Bendiciones, bendiciones a todos los que nos están viendo, los que van a estar viendo esta grabación, ¿verdad? Correcto. Estamos desde la tierra de Puerto Cortés, Honduras. Nuevamente. Nuevamente estamos aquí para entrevistar ahora lo que sería la pastora del Ministerio Internacional La Cosecha. La parte más fuerte, ¿verdad? La parte más fuerte. La cara que nadie ve. Lo que nadie ve, amén. Esa mujer sabia que siempre está atrás de los pastores, orando, doblando rodillas, para que miren a ese hombre predicar allá arriba, amén. Correcto, Entonces, la ayuda idónea, ¿verdad? la ayuda idónea. No la demonia. No la demonia. Entonces, amén. Así que, ¿algo quería decir? es un privilegio, ¿verdad? Para nosotros estar también esta grabación para el día sábado. Amén. ¿Verdad? Y la segunda parte de lo que es el ministerio, porque no podíamos dejar el ministerio incompleto, No. ¿verdad? De Puerto Cortés. Tenemos el privilegio de estar aquí, ¿verdad? Y entrevistar a los dos. Por eso decidimos hacerlo los dos, para poder hacerlo, ¿verdad? Complementarlo. Correcto. La parte del pastor, ¿verdad? Que ya se quejó, ya el martes usted lo puede haber visto. Ya lo puede y haber visto. Escuchado usted decir del pastor pobrecito, ¿verdad? Pero él dijo que era feliz. Que él era feliz, pero el rostro no... Ahí lo está viendo usted que no expresó la felicidad. Pero, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué dice él que no. Así es. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Y en esta noche tenemos el privilegio también de presentar a lo que es la pastora de Puerto Cortés, la pastora Denia de Terreros. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Amén. Le damos tiempo para que acomode los audífonos. Amén. ¿Estamos listos? Claro que listos, más que listo. Bendecida por compartir con ustedes. Sé que les conocemos desde pequeños y es una enorme bendición tenerles en la casa, en su casa. Amén. Amén. Amén, qué privilegio. Si me permite, pastora, ¿verdad, Yafet? Acomódeme los audífonos que la pastora le movió el peinado. Tenemos tiempo, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Ahora sí. Ahora sí, pues no va a decir los muchachos me sacaron, ¿verdad? Y toda despeinada. No me arreglaron. No me arreglaron y no me dijeron nada. ¿Verdad? Es un privilegio para nosotros, pastora, ¿verdad? Estar en la casa de nuevo, ¿verdad? Como lo hemos dicho con el pastor, ¿verdad? Con nuestro abuelo, ¿verdad? Porque ya él pasó a lo que es ser abuelo antes de ser el padre, ¿verdad? Y también usted, a nosotros que nos conoció desde pequeños, desde muy niños, y hemos visto todo el caminar y también es parte de nosotros, ¿verdad? Nuestra abuela, prácticamente podemos decir, ¿verdad? En lo que es espiritualmente. Y nos sentimos felices, ¿verdad? Porque sabemos de que desde un principio confiaron en toda la familia, confiaron en lo que Dios podía hacer en nosotros como jóvenes. Y en ese momento que éramos unos niños, ¿verdad? Y nos sentimos agradecidos por el privilegio de poder confiar, de poder creer lo que Dios puede hacer en una juventud, en una niñez, ¿verdad? Que tal vez no se puede ver con la vista, pero sí en lo espiritual. En lo espiritual. Decir, son para grandes cosas, ¿verdad? Como lo habíamos dicho con el pastor, ¿verdad? En la grabación del martes, es culpa de ustedes, ¿verdad? Por habernos declarado que íbamos a llegar a las naciones. Para las naciones. ¿Verdad? No creíamos todavía, ¿verdad? Porque habíamos llegado nada más hasta Miami, pero ya con el propósito de Dios y ahora con el canal, ¿verdad? Hemos visto que mucha gente se ha estado conectando. Se ha estado conectando de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y hablando con el Yafet y mi mamá, le decíamos sinceramente que la palabra se cumple, ¿verdad? Y lo que los hijos de Dios, ¿verdad? Lo que son verdaderamente hijos de Dios, sueltan, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Se tiene que cumplir tarde o temprano. Amén. ¿Verdad? Y nosotros es un privilegio, pastora, de que esté con nosotros, ¿verdad? Para la grabación del día sábado. Claro que sí. Es para mí una bendición estar con esta hermosa audiencia y compartir con ustedes. La verdad es que es un privilegio. Nos sentimos como en familia. Ustedes saben que son muy especial para nosotros. Toda la familia ocupa un lugar en nuestros corazones. Y siempre que les vemos, nos alegramos. Sabemos que Dios quien nos trae y nos alegramos también en ver la trayectoria como Dios los está levantando también en Miami y llegando a muchas naciones, porque eso es lo que hace Dios. Y cuando el hombre de Dios ve en fe. Entonces vemos en fe y declaramos en fe y vemos los resultados. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso. Dios poderoso. Así es. Amén. Así que, pastora, para ir empezando ya, su nombre completo para todo aquel que no la conoce,
¿verdad? Que la puede estar viendo de afuera del país, no sé quién es, ¿verdad? Ella es la pastora de Puerto Cortés, ¿verdad? Su nombre, pastor. Mi nombre es Gladys Martínez Romero, nacida en Ocotepeque y crecida en Santa Bárbara. Y dice mi esposo, no vamos a decir usada, sino traída a Puerto Cortés. No, hombre, se ha dado recorrido casi todo. Un gran recorrido. Por amor se vino a Puerto Cortés. En busca de trabajo y quería superarme. Cuidado, pastor, no voy a comentar. No voy a comentar, pastor. Qué poderoso, ¿verdad? Y lo que Dios hace, ¿verdad? Y mueve lo que tiene que mover. Así es. ¿Verdad? Pastor, la verdad, queríamos aprovechar el tiempo y queríamos ir directamente ya, ¿verdad? A lo que es la vida de la pastora, de la esposa del pastor, ¿verdad? Pero nos gustaría, antes de entrar en ese punto, es de dónde Dios, ¿verdad? Movió, en qué punto se encontró la pastora Denia o la pastora Gladys, ¿verdad? De Terreros. Se encontró y decir, necesitamos de Dios. Mi familia necesitamos de Dios, ¿verdad? Como lo vimos el martes, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la grabación del martes, como el testimonio del pastor, ¿verdad? Que lo habló en general que los dos, pero, ¿verdad? Mencionó que fue la pastora la que dio el primer paso. Así es, para gloria de Dios. Nos encontrábamos en tiempos difíciles. Yo creo que como cualquier persona que viene a Cristo, atribulada, una mujer maltratada, con infidelidades y muy sufrida y anhelando encontrar la respuesta, encontrar el alivio, encontrar aliento. Y de hecho yo pedía siempre a Dios una iglesia donde yo pudiera encontrar respuesta, donde yo pudiera levantarme y ser sanada, ser liberada, ser restaurada, porque no es que uno solo viene y sufre, sino Dios tiene que obrar en nuestras vidas de alguna manera, comenzar a obrar. Entonces cuando yo llego a la iglesia, llego a una invitación de una boda. Y me encanta, una boda. A la invitación de una boda, oiga bien qué casualidad. Y era tanta la necesidad que yo sentí que ahí era mi lugar, que ahí había un lugar para mí. Imagínate, de una boda. De una boda, y ahí me quedé. Y ahí me quedé congregando, aún con muchas luchas en la casa. Tenía mis 2 niños pequeños, pero así yo sentía que lo que había en casa o lo que me presentaba el mundo no era nada agradable. Todo era dolor, todo era tristeza, todo era frustración, y sentía que tenía que buscar a Dios, tenía que buscar algo que me diera respuestas a mí, porque no encontraba. En el mundo podía tener mucho dinero, de repente, muchos lujos, muchos viajes de repente, pero no había la paz que mi corazón necesitaba, no tenía la felicidad que solamente Cristo puede dar. Pastora, perdóneme, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo 3 hijos, y ¿nombres? Antes de venir a Cristo tenía a Minor Joel, que es el mayor, luego Astrid Berenice y Denia Loani, que ya fue nacida ya estando en la obra de Dios. Sí. Saludos para todos, ¿verdad? Para Minor, para Mainito, para Astrid, ¿verdad? Para Loani, que también los conocemos, y es un privilegio de compartir con ellos siempre, ¿verdad? Sí. Que Dios lo permite, ¿verdad? Y nos permitió también cuando estábamos aquí en Cortés. Pastora, me imagino que como lo estaba hablando con el pastor, es totalmente diferente, ¿verdad? El pastor ve por la necesidad de la familia, ¿verdad? Lo material. Pero ya como madre, ¿verdad? Tener sus hijos ya es diferente. Lo que es el amor y las necesidades de madre hacia su hijo, ¿verdad? Me imagino que usted en circunstancias, ¿verdad? Como lo mencionaba el pastor, de persecución, de todo eso, ¿verdad? Ver a sus hijos, usted pensó y dice, necesito hacer un cambio por ellos. Claro. ¿Verdad? Necesito cambiar este rumbo que llevamos, porque si no mis hijos van a ir hacia ese rumbo, ¿verdad? Y no hacia lo que Dios quiere. Me imagino, pastora, de que alguien le indució a lo que era el camino de Dios. Alguien le mostró a Dios de niña. Sí, claro. Pues de niña yo crecí en la iglesia católica y de hecho era muy activa.
muy activa dentro de la iglesia. Aún de 13 años yo trabajaba con jóvenes. Mire, Y, ya pero- estaba el propósito. Ya venía el propósito. Sí, claro. Y igual en casa también había ejemplo, claro, porque no es que quiere decir que una iglesia no tiene, ¿verdad? Y no se predica la verdad. Sí, Correcto. se predica la palabra, pero también como que hay mucho libertinaje. Sí. Sí. Hay mucho libertinaje porque igual iba a la iglesia y de repente había un baile, iba al baile. Iba al baile. Como decimos, ¿verdad? Los cristianos íbamos de domingueros, ¿verdad? Y el fin de semana también íbamos a pasear. A Como pasear. que se mezclaban. Es terrible, ¿verdad? Y no terrible, pero sí bonito también conocer a Dios, ¿verdad? Y conocer ese temor, sin importar lo que es la religión. ¿Verdad? Así Porque es. como Sí. estamos escuchando, la pastora dice que en ese tiempo eran católicos, que la mayoría en esos tiempos, ¿verdad? De los antepasados, de nuestros abuelos y eso, era la religión que más predominaba, Claro. pero también que vaya, es el mismo Dios. ¿Verdad? Y lo bonito es tener ese Tener el temor, temor, el temor sí. de El Dios, temor. ¿verdad? Pastora, ¿en qué punto, en qué circunstancia usted dice, ya no veo yo salida, ¿verdad? Necesitamos de Dios, ¿verdad? Como usted nos mencionó, fue a una boda, A través de una boda. a través de una boda, ¿verdad? Que nadie puede imaginar, a través de una boda. ¿Cómo es posible que pueda suceder eso? ¿Verdad? Pero vemos muchas personas que andamos en la necesidad de Cristo, ¿verdad? Buscándola, y no la podemos encontrar, ¿verdad? Pero si sabemos, ¿verdad? Como usted, como lo mencionó, que tenía esa necesidad de Cristo y decir, aquí me siento bien, aquí tengo que venir, aquí donde yo necesito estar, ¿verdad? ¿En qué punto usted sintió decir, ahora ya 100% necesito hacer un cambio en mi vida? Claro, como decía anteriormente, de repente uno dice, lo tenía todo, pero no tenía lo principal. No tenía gozo, no tenía Paz. La tranquilidad, paz. no me sentía plena, no había una plenitud en mí. Entonces había una necesidad, había un deseo de cambiarle el rumbo El a rumbo a nuestra la- vida, sí, cambiar la historia, porque se veía hacia dónde íbamos, a la destrucción, porque a eso nos lleva el mundo. El mundo. A destruir una familia, a destruir un hogar, y ese es el plan del enemigo. Ese es el plan del enemigo siempre, que no seamos plenos, que siempre haya dolor, que siempre haya tristeza, que como madres no nos desarrollemos ni podamos disfrutar lo que son nuestros hijos. Ni nuestros esposos. Entonces, por ejemplo, en el hogar era una guerra campante. Eran gritos y salían volando las frideras, salían volando Zapatos, los las platas. espejos, se hacían pedazos y era un caos. Era un caos de parte de ambos, o sea, no de uno, sino de ambos. Uno empezaba y el otro El seguía. otro terminaba. Sí, y entonces era terrible lo que nosotros estábamos viviendo. Entonces había una necesidad que teníamos que nosotros cumplir. Y yo sentí como un oasis. Cuando llegué a la iglesia, yo sentí que allí había respuesta para mis problemas. Ahí había donde yo iba a dejar todas mis cargas. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegamos? Llegamos cansados, atribulados, destruidos. Entonces yo sentía que allí había alguien que podía enjuagar mis lágrimas y podía yo encontrar, la palabra era como algo que me refrescaba. Sí, y seguía persistiendo. Aún desde esa boda yo quedé congregándome, pero también como era una mujer como dura también, claro, todo lo que había pasado y había vivido me había hecho, de hecho uno dice a veces fuerte, pero no. Entonces yo decía, hasta que yo sienta la necesidad, hasta que yo sienta que Dios tocó mi corazón, yo voy a hacer la oración de fe. Y aunque me dijeran, vamos al frente, pasemos al altar, yo no pasaba. Entonces yo decía, el momento que yo pase va a ser cuando ya yo haya sido tocada, que Dios me haya tocado mi vida, Dios haya tocado mi corazón y yo sienta que es Él el que me está hablando. Sí, mire, qué poderoso. Pastora, para las mujeres que nos están viendo, ¿verdad? Las madres de familia o adolescentes, el punto importante, ¿verdad? De lo que es una mujer virtuosa, ¿verdad? Que edifica su casa,
Porque la mayoría dice, no me meto a las cosas de Dios porque mi esposo se va a enojar conmigo. O mi esposo es inconverso. Sí, y esa es la lucha que la mayoría de las esposas y la mayoría de las mujeres O lo dicen, voy a perder, dicen muchas. se me va a ir si yo me vuelvo cristiana. Y es la lucha que muchas no pueden perseguir lo que es el camino de Dios. ¿Y qué consejo usted le puede dar? Usted dice, porque el caso suyo no era fácil. Sí, era difícil. Ese caso no era... Yo lo tenía en casa, pero lo sentía perdido ya. Entonces yo dije, aquí no queda otra que buscar de Dios. Y comencé a perseverar. Sin importar si le dijera, ¿qué andas haciendo ahí? Sí, sin importar lo que pasaba, porque siempre el enemigo manda dardos, aún estando dentro del templo nosotros. Yo escuchaba voces que me decían, ¿dónde está tu esposo? ¿Con quién está tu esposo? Y eso era fuerte, ¿va? Pero yo seguía siempre creyendo que había llegado al lugar correcto, que había llegado en el tiempo en el cual Dios iba a cambiar mi vida. Tenía esa convicción 100% segura. Sí, tenía esa convicción y hacía algo que yo digo era el Espíritu Santo, porque con mi poco conocimiento yo llegaba a la casa y yo llegaba contándole, prácticamente le llevaba la reunión a mi esposo y yo le decía, cantaron estas alabanzas, leyeron esta palabra, el pastor predicó de esto, le llevaba a la reunión a la casa. Y muchas veces mi esposo ignorándome, ni me escuchaba. Pero yo era aquella alegría que había en mi corazón, que yo sentía que yo le iba a decir, aunque él no me estuviera escuchando. Mire que eso es lo muy poderoso, ¿verdad? De lo que la mayoría incluso de pastores hoy en día, ¿verdad? Que han tenido el éxito de un ministerio, que la parte que nadie ve, que lo que es su esposa, la pastora, ¿verdad? Es lo que le ha... El motor, se puede decir. El motor para que avance, para que diga, soy el pastor de ahora de la iglesia. Porque nadie muestra, ¿verdad? La parte que impulsa, que empuja. El que está orando. ¿Verdad? Todo el mundo ve el que predica. Pero la parte de la pastora, que es lo más primordial, como los órganos, ¿verdad? Todo el mundo ve el exterior, lo bonito de afuera, pero todo el funcionamiento de los órganos por dentro, nadie lo está viendo, nadie ve un corazón. Nadie ve los pulmones. Sabemos que está, pero nadie lo ve, ¿verdad? Y lo fundamental que son. Así es lo mismo, ¿verdad? Lo que es la vida cristiana y lo que es el pastoreo, ¿verdad? Y la vida de los pastores. Todo el mundo ve el pastor que predica, pero nadie ve cómo la pastora empuja, cómo la pastora arrodilla, cómo la pastora está, ¿verdad? Y que la mayoría de los pastores, la pastora, ¿verdad? Es la que primero llega, ¿verdad? Sí. Por eso yo no me gusta permitir que digan, ¿por qué le llaman pastora? ¿Por qué le dicen eso? Porque ella no es pastora solo porque es la esposa. Sí, pero que tú no sabes el proceso que pasó ella para que ahora exista un pastor. Exacto. ¿Verdad? Así que lo siento mucho a aquel que nos puede estar viendo y diga, está equivocado lo que le digan pastora, pero respete a lo que es ese podemos decir, ese trabajo que hacen ellas, ¿verdad? Porque lo que es la mujer es lo primordial, ¿verdad? El amor de madre, ¿verdad? Ser una mujer es algo primordial que nos ayuda a todos los seres humanos, ¿verdad? A ser ejemplo, a ser personas dignas. Y en el ámbito cristiano, los pastores es totalmente fundamental, ¿verdad? Porque nosotros hacemos en chiste ayuda idónea o ayuda demonia, pero es totalmente lo correcto. O edifica a su esposo o lo destruye. Edifica su casa o lo destruye. Entonces, dependiendo para qué rumbo escoja la esposa. Me imagino que a la pastora le tocó un poquito fuerte, ¿verdad? Luchar y creer lo que Dios podía hacer con el pastor, ¿verdad? Porque muy bonito es verlo y está trabajando, pero verlo, imaginárselo, tener la visión y no verlo en realidad lo que está pasando en su casa, que alguien le diga, no, van a ser grandes predicadores, van a ser personas que van a compartir el evangelio y usted ver que es totalmente lo contrario. Sí, a mí me pasó en cierta ocasión, cuando mi esposo no se había convertido, me dijeron, hermana, no se preocupe, su esposo ya va a venir, su esposo ya se va a convertir. Y yo me quedé, se retiraba. Y yo dije, no contesté nada, pero yo dije, si supieran quién es él, decía yo, si lo conocieran, decía yo, porque todavía, claro, empezaba a dar mis primeros pasos, pero me quedaba callada, pero en mi mente yo decía esto, pero ya Dios estaba obrando, porque cuando Dios entra a un hogar, tú tienes que entender que cuando Dios comenzó con alguien en tu familia, Dios va a alcanzar
Dios va a alcanzar tu familia y tus generaciones. Entonces yo comencé a creer en el poder de Dios y yo comencé a pelear por mi familia. Y yo digo también, la mujer debe de tener carácter. La mujer debe de tener carácter porque de repente vas a tener un esposo a tu lado que te va a decir, solo iglesia dices. O solo en la iglesia querés pasar. Y del 100%, pastor, yo creo que un 80%. Sí, un 80, 90. A muchas les pasa. pasa. Ese proceso les pasa sí o sí. Sí. Es terrible, ¿verdad? Y eso desanima. Eso desanima. Porque y muchas dejan de congregarse. Eso le iba a decir. Sí. Muchas dicen, no, voy a perder a mi esposo, al que tanto amo. Y aún dicen, primero es mi hogar, dice, y tengo que cuidarlo y lo puedo perder. Nosotros tenemos que saber qué voces estamos escuchando, qué voces estamos recibiendo, porque aún en nuestra propia casa puede salir la palabra y decirnos, y es que solo iglesia decís vos, y es que, ¿qué encontraste ahí? Si aquí tenés todo en la casa, si aquí tenés tu marido, aquí tenés tus hijos, y ahí usted como que se queda, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y muchas mujeres retroceden, muchas mujeres dejan a Dios por su casa, por su familia, y si es que si Dios planeó la familia, si Dios la formó, ¿cómo yo voy a dejar, cómo yo voy a escuchar la voz de alguien que de repente no es cristiano? No es cristiano. Así es. No, mire, pastora, que es terrible lo que está hablando. Que incluso ahí sí utilizamos la palabra. Y decimos, no, tu primer ministerio es la casa, el hogar. Y estás dejando tu hogar desatendido. Que el esposo ya no quiere, ya no cena. Que pues incluso los varones le pueden poner esa excusa también a la mujer. Sí, no me estás atendiéndole o la amenaza. ¿Me vas a perder? Me vas a perder. Entonces sucede eso. Las mujeres retroceden y dicen, no voy a perder mi hogar. Pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas verán a por añadidura. También dice, ¿verdad?, que si buscamos primeramente a Dios, ¿verdad?, Él va a tener cuidado de todo lo demás. Y que mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que es la palabra. Incluso las mujeres son ahí el motor fundamental para decir, es aquí la palabra. Es aquí donde yo pongo la práctica, esto que Dios me ha puesto. Y creer en esa palabra. Creer en esa palabra. Porque si no, ¿verdad?, lastimosamente vemos muchas que votan una generación. Porque bonito es cuando usted se va solo y se va solito, ya se perdió solo. Sí. Pero después la generación que viene detrás se nos va a ser demandado, porque aún la palabra de Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ahí hay una promesa en la cual yo debo de perseverar, en la cual yo debo de seguir firme aún lo que está escuchando yo. Debo de escuchar la voz de Dios y debo de tener fe y aumentar mi fe y saber de que Dios va a hacer la obra como la hizo en mí, la va a hacer en mis hijos, la va a hacer en mi esposo, la va a hacer en todas mis generaciones. Entonces es aferrarme. Entonces lo que usted decía, la sabiduría la da Dios. Sí. La sabiduría la da Dios y nosotros debemos de saber qué voz estamos escuchando, si es la voz de Dios o es la voz del enemigo. Y puede ser a través de nuestra propia familia. Son los primeros. Sí, porque Él no nos va a hablar a personas que no conocemos. Siempre nos va a hablar por personas que están cerca de nosotros. Entonces tenemos que tener la sabiduría de Dios y saber de que alejados de Dios nada somos y nada podemos hacer. Y entonces hay una familia que ahí tiene una necesidad. Hay una familia que necesita a Cristo. Entonces debemos de ser las mujeres sabias que decimos, yo me levanto y peleo por mi casa, yo me levanto y peleo por todas mis generaciones. Y si vamos ya con lo del pastorado, nosotros tenemos que saber que hay una ciudad que desea, que está necesitando. ¿Por qué? Porque haya alguien que gime, hay alguien que ore, hay alguien que esté proclamando que Cristo es el Señor. Y como decíamos, muchas personas cuestionan lo que dicen. ¿Y por qué le llaman pastora? Porque hay un trabajo que está haciendo la pastora y es grande. No es solo el papel de que le dicen pastora. Y usted siempre va a ver personas que lo dicen. ¿Y por qué le llaman pastora? Deberían de decir qué es lo que está haciendo, qué es lo que hizo, o preguntarle a Dios, porque Dios lo sabe todo y Dios sabe todo lo que esta mujer de repente luchó, lo que esta mujer peleó, se desveló muchas veces, aguantó muchas veces de repente regaños, críticas. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo se va a levantar en contra del siervo de Dios. Yo digo que también un punto clave es no desmayar. Porque pues muchas mujeres también de lo mismo que está en la lucha, de que tal vez solo va la mujer al
a la iglesia a la que se congrega, llega un punto donde se desanima. Entonces nos gustaría saber cuánto tiempo duró ese proceso en usted para que llegara su hombre a la iglesia. Bueno, de hecho fue aproximadamente un año, pero es que si usted Un me año dice... nada más. Un año. Imagina otra con un mes y ya. Ya no, Para abajo. Pero también lo que yo hice, si usted me lo pregunta, yo no le diría cuál fue el motivo, porque en la iglesia decía, hagan pactos para que su esposo se convierta. Yo corría así el pacto. Y hagamos ayuno para que su esposo se convierta. Y yo hacía ayuno. Y ofrendas especiales. Pues yo sí ofrendas especiales para que mi esposo se convirtiera. Bueno, están las mujeres. Como decirlo, todo lo ha habido. Todo, y por a haber. ver, Son apuntes esas mujeres que apunten ahí. estaba apuntado todo el tiempo. Incluso nos decía la líder, unjan a sus esposos, unjan las almohadas, unjan la ropa de ellos. Y yo comenzaba, todo lo que me decían yo lo hacía porque yo decía, algo va a suceder. Algo va a pasar. Y le ungía las almohadas, le ungía la ropa y comenzaba, ¿verdad? En mi casa también, cuando estaba orando, comenzaba a caminar de un lado para otro y yo declaraba sobre las puertas y yo decía, Espíritu Santo, inquiétalo, Espíritu Santo, levántalo, Espíritu Santo, tócalo. Ya me imagino al pobre pastor todo Cuando pegosteado de despertaba, aceite. Todo pegosteado de aceite, el pobre. ¿Y qué me harían aquí? En cierta ocasión yo estaba predicando en la radio y yo estaba contando esto. Él no sabía que yo lo ungía. Y dice, ve, por eso yo me levantaba todo pegajoso. Y mire, que es poderoso, ¿verdad? Lo que una mujer puede hacer y puede mover, ¿verdad? Prácticamente el corazón de Dios para una familia. Sí. Porque la mayoría de veces es la mujer la que llega primero a los caminos de Dios y jala a toda su familia. Toda la familia. ¿Verdad? Y lo bonito no es solo decirlo, sino ver el caminar, ver el proceso y ver el testimonio. Decir, Así es. no fue fácil. Sí. No, y Todo, lo- donde habían decretos de muerte, de cárceles, entonces Dios lo cambió. Entonces yo digo decreto contra decreto. ¿Por qué? Porque el enemigo tenía decretos de que mi familia iba a ser narcotraficante, que iba a haber divorcios, que iba a haber, de hecho, hasta cementerio. Entonces podemos ver cuántas cosas feas Sí. le esperaba a alguien que no se Que convirtiera. no se convirtieran. Y mire, pastora, de que todo el mundo dice, no, pero mis hijos no van a hacer eso. Y eso es generacional. Es Sí, generacional. ¿verdad? Son Que maldiciones nosotros los hombres podemos decir, no, eso no, soy yo y mi hijo no lo va a hacer. Pero la madre tiene ese sentimiento de decir, yo estoy viendo esto raro. No, y venía de generación en generación. Por ejemplo, el problema de nosotros venía de bisabuelos, abuelos, padres, tíos, hermanos. O sea, era Era todo una pandemia prácticamente en la todo, familia. todo estaba introducido en ese mal. Entonces podemos ver que el enemigo se había ensañado contra esta familia y tenía que ver alguien que reaccionara. Yo Sí. digo, yo reaccioné y comencé a creer Se en paró en el la poder brecha, de Dios. como Se paró en la brecha, como dicen aquí en Honduras, En ¿verdad? Honduras. Sí. La mujer que arrebató, le dice. Sí, es poderoso, ¿verdad? Ver lo que está detrás de un pastor. ¿Verdad? Ver el motor que lo hace impulsar. Es muy bonito. La gente dice, no, el pastor solo tiene su pastora para andarla de bonita y bien cambiadita y todo, pero no saben el proceso. Sí, claro, muchas veces, aún ya cuando comenzamos a liderar con mi esposo, muchas veces salíamos con la niña, con la más pequeña que teníamos, que es Loani. Salíamos, ella estaba de 3 años y yo no quería dejarla en casa. ¿Por qué? Porque eran las 2 de la mañana que había que ir a orar por alguien, que necesitaba liberación, que necesitaba oración porque estaba enfermo. Entonces yo me la llevaba a ella en brazos y ahí la andaba. Ahí la andaba siempre a esas horas de la noche. Entonces muchas personas solo ven, como dicen, la gloria, pero no ven la historia. No Así conocen la La historia. historia. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que usted que nos esté viendo, ¿verdad? Sepa lo que es la historia y lo que es verdaderamente una pastora, ¿verdad? No es que solo es de bonita y de adorno para el pastor, ¿verdad? No, eso no queremos que usted vea, sino que vea el proceso, el caminar, ¿verdad? El que lo hace impulsar. Porque uno de hombre es muy fácil, se desanima, ¿verdad? Es la naturaleza del hombre, me desanimé. Pero ahí donde está la mujer. Y empuja, y empuja, y empuja. Ahí está, vamos y a la es lo que iglesia. hace ser, ¿verdad? Muchas veces usted ve pastores o hombres de éxito y es por la mujer, ¿verdad? Y para ustedes, ¿verdad? Y el pastor, nosotros tenemos una gran admiración, pero yo le digo a ellos, es más admiración
lo que es ser la pastora, ¿verdad? Pues saber aguantarlo, saber animarlo. Está decaído, volverlo a levantar. Le digo, prácticamente es como que fuera su Dios, le digo, porque Él lo hace todo. Es como un motor, pero de hecho, por ejemplo, para la gloria de Dios, mi esposo no conoce desánimo. Entonces siempre él ha sido activo, pero de repente hay momentos que uno se cansa, pero ahí está el otro para decirle, vamos, él es nuestro reposo, él es nuestro descanso, y juntos nos apoyamos, soy el complemento de él, complemento. claro, y somos un equipo en el cual siempre andamos juntos. Y aún antes de convertirnos, andábamos juntos, aunque sea peleando, pero andábamos juntos. Claro, ya en el Señor, ¿verdad? Disfrutamos, convivimos y trabajamos juntos. Siempre andamos juntos. Y si tarde nos vamos a acostar a la misma hora. A la misma hora. Y mire que eso, aparte, después del proceso, todavía sigue cuando está en el pastoreo, ¿verdad? Sí. Que la mujer siempre anda con el pastor de arriba para abajo, aquí donde Sí, lo llamen sí. y vaya. Mire que es algo bonito y se lo voy a confesar, ¿verdad? Lo que hace poquito me dijeron, ¿verdad? Me mencionaron y yo iba por ustedes ayer, ¿verdad? Y les dije yo. Llegó una persona y me dijo, ¿para dónde vas? No, para donde el pastor Minor, le digo, la pastora Denia. Me dice, ¿qué clase de hombre? Me dijo. Yo lo quedo escuchando. ¿Qué clase de hombre de Dios? Me dice. ¿Para qué? Me dice un ejemplo. Me dice, ese hombre me dice, no sube otra mujer en su carro que no sea la pastora. Me dijo. Y yo lo que digo, está bien, le digo, no hay problema. Digo yo, sinceramente, el resultado de una mujer, ¿cómo puede hacer el cambio que otros hombres puedan reconocer? Claro, y también, de hecho, ¿verdad? Es importante que siempre el pastor ande con la pastora y saber, ¿verdad? Que aún es bueno que no ande solo. Ni Correcto. que ande con otras personas, pero también yo digo, hay una demanda para nosotros también como pastoras. Hey. Entonces, como esposas de pastores, nosotros tenemos que saber que tenemos que cumplir también, tanto como esposas, como madres y como pastoras también. Entonces, debemos de saber que Dios siempre va quitando el cansancio, que Dios va renovando nuestras fuerzas como las del búfalo, Sí. y podemos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo digo, por agradecimiento, yo le vivo agradecida a Dios. Yo le vivo agradecida, ¿por qué? Porque yo digo, ¿qué sería de mi hogar? Sí. ¿Qué sería de mis hijos si ¿En yo qué no hubiera punto me buscado? encontraría? De las generaciones. ¿Dónde estaría hoy? Sí. Sí. Entonces, yo creo que si todos nos pusiéramos a reflexionar, reflexionar, de dónde Dios nos sacó. Dice que de lo más vil, para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que el tener dinero, el tener una posición lo es todo. Los No lujos. lo es todo. Eso no es nada, más bien. ¿Por qué? Porque si tú ves lo que tú estás sufriendo, si tú ves el dolor que cargas, si tú ves de todo lo que te puedes perder, porque en Dios nosotros encontramos descanso. En Dios nosotros podemos saber hacia dónde vamos. Y nosotros aún somos testimonio. ¿Por qué? Porque en el mundo viajamos, pero poco. Entonces ya en Cristo hemos viajado mucho. Hemos viajado mucho. ¿Y para qué? Para hacer la obra de Dios. Así Y es. nos gozamos en saber de que vamos y testificamos lo que Dios ha hecho en nosotros. De dónde Dios nos sacó y cómo Dios quiere también libertad al mundo entero. Libertad, correcto. Claro. Y hacernos el instrumento para poder, Así es. ¿verdad? Pastora, me imagino, y poniéndome a pensar, ¿verdad? Lo que es el testimonio de ustedes como pareja, me imagino, ¿verdad? A la pastora Denia, ¿verdad? Con todos los lujos, con lo que quisiera, ahí está. No necesitas nada, tenés todo a la mano, lo que quisiera, me imagino. Aquí Claro. no hay Material. problema, todo lo material, ¿verdad? El pastor en su tiempo decía, no importa, no me molestes, tomá, Sí, haz lo que tomá quieras. y agarrar lo que Haz querrás, lo que querrás. ocupas. Me imagino que en ese tiempo usted podía decir, no necesito yo de conocer a Dios, o ¿para qué yo me voy a meter a ser cristiana? ¿Verdad? Si la mayoría como necesidades humanas de materiales, y lo tengo todo, ¿verdad? Mis hijos no van a aparecer de poder tener escasez de algo, ¿verdad? Pero ese sentimiento de madre creo que siempre está ahí, decir, sí lo tengo todo, pero falta Hay un algo. vacío. Hay un vacío. Hay un vacío siempre. Entonces, ahí podemos ver que el mundo lo puede tener todo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada.
Me imagino que ustedes ya tengo todo alrededor, la marca que quiero, lo que deseo, pero siento que me hace falta algo. Claro. Y es terrible, ¿verdad? Es terrible estar en ese punto y decir, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué es lo que puede llenar este ¿Qué vacío? Y ya probamos que de repente el dinero no lo es, el viaje no lo es, darse los gustos no lo es. Entonces, podemos venir y venimos a Cristo y nosotros comenzamos a ver de que ahí encontramos nosotros la verdadera felicidad. Esa es la verdadera felicidad, tener a Cristo en nuestro corazón y sentirnos confiados ya. ¿Por qué? Porque Él nos da la confianza. Así es. Él nos da la cobertura. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros estamos llenos de temores, llenos de angustia, como dice el Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró, dice, de todos mis temores. ¿Por qué? Porque así está el mundo, lleno de temores. Me imagino, pastora, que ya cuando empezó, ¿verdad? Ya entramos a lo que es el ámbito de pastoreo, ¿verdad? Como hablamos con el pastor, han pasado necesidades de tal vez no ver lo que en realidad, ¿verdad? Como suele suceder o decir, yo soy, como decía el pastor, hay gente que dice, yo soy el hijo del dueño del oro y la plata y de ahí aquí no hay nada. Sí, de repente sí, necesidades financieras. Entonces, de hecho, cuando nos convertimos, nosotros nos enamoramos de Cristo y no pensábamos ni en finanzas ni nada. Y nosotros lo que queríamos era servir. Era servir. Pero a nadie le decíamos, nosotros no tenemos finanzas, no tenemos para la gasolina. A nadie le decíamos. Pero Dios siempre iba proveyendo. Dios siempre iba dando a nuestra vida lo que necesitábamos. Sí. Mire que es muy poderoso porque uno de hombre dice, no, mira amor, no tengo. Y uno se estresa rápido. Porque uno de hombre dice, ok, tengo que sustentar a mi esposa, a mis hijos y darle. Pero ese sentimiento de esa mujer sabia, de que le trae esa paz a uno, decir, tranquilo, algo va a hacer. Dios va a proveer. Mire que eso es tan poderoso, ¿verdad? Incluso ya cuando usted viene a los caminos de Dios, uno dice, no me va a faltar nada, pero ahí es donde están los procesos, las circunstancias, ¿verdad? Y todo el resultado de las malas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Lo venimos a pagar cuando ya convertimos. Porque la gente dice, no, me convierto y ya. Todo lo que hice malo lo dejé atrás. No, todo eso lo tenemos que pagar. Es que hay consecuencias. Hay consecuencias. Y de hecho yo siempre reflexiono y digo, en el mundo nosotros a veces no somos ni capaces de ver cómo estamos arrastrando a nuestra familia. Sí. Porque, por ejemplo, yo caí presa con Astrid. Solamente tenía 3 meses y estuvo conmigo en el presidio ella y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Qué madre es esta? Desmadrada. Entonces, ¿qué madre es esta que sentía como refugio en ella, en una bebé de 3 meses? Yo sentía como que no estaba bien acompañada, que no estaba sola ahí. Entonces, ¿cómo es posible, digo yo, llevar y arrastrar una bebé a un presidio? Entonces, y también no ver que eso puede suceder. ¿Por qué? Porque el diablo te tienta, te seduce y te hace caer. Y te hace caer y luego te exhibe. Se burla de ti, te expone y se burla de ti. Y eso yo siento que eso fue lo que pasó conmigo. Entonces yo decía, estando aún en la fiscalía, cuando me detuvieron, yo decía, a mi niña yo no la puedo dejar, porque de hecho la amamantaba. Claro. Pero eso era como una excusa para tenerla ahí conmigo. Sí. Para sentirse fuerte. Sí, para sentirme como que era ella la que me daba fuerza. Escuché una bebé. Entonces podemos ver hasta dónde podemos caer y hay personas que caen una y otra vez en esos hoyos, caen una y otra vez en el fango, caen una y otra vez y se ensucian y se enlodan y no son capaces de reaccionar. Yo digo, no son capaces de ver dónde está su familia. Sí. Cómo está sufriendo su familia, cómo está sufriendo sus hijos. Muchas mujeres a veces son maltratadas por el esposo y no reaccionan. No reaccionan y dicen, no, pero es que aquí tengo que estar, aquí tengo que seguir. Yo no te digo que dejes a tu esposo, yo lo que te digo es que busques de Dios. Busques de Dios porque Él quiere ser el centro de tu familia, que Él quiere ser el que guíe tus pasos, que Él quiere ser el centro de tu hogar y de tu familia. ¿Por qué? Porque a quienes más sufren son nuestros hijos. Son los hijos los que pagan las consecuencias. Yo dejé en mi varón, que es el mayor de la familia, lo dejé con 2 años y mes, algo así, 2 años, 2 meses. Muy pequeñito y tuve que dejarlo. ¿Por qué? Porque ya los 2 niños no me los permitían. Entonces usted puede ver hasta dónde uno puede llegar.
O sea, es terrible lo que pasa, pero ¿por qué? Porque a veces creemos, como dice, que hay caminos que para el hombre Parecen de bien. y pero terminan son caminos de perdición. caminos Así de es. perdición. Entonces ahí es donde nosotros estábamos. Pero nosotros podemos ver ahora cómo Dios nos sacó de ahí. Cómo Dios nos sacó de ahí y cómo no predicar de Cristo ahora. Wow, me imagino. Pastora, me imagino que ahora usted dice lo que yo hice ahora por mi familia. Se siente como orgullosa de decir. La pionera. La pionera, la que dijo, me paro en la brecha, creo en la palabra, ¿verdad? Porque cuando uno ve el resultado, uno dice, soy completo, ¿verdad? O Sí, sea, uno me mismo pare- se asombra porque uno dice de qué fui capaz, pero eso lo hace Dios, Así porque es Dios quien nos levanta, es Dios quien nos restaura, es Dios quien nos da fuerza y quien pone la palabra también en nosotros es Dios. Es Dios. Es Dios quien va hablando a Lo, través de lo nosotros. importante yo creo que en este punto es dejarse usar por Dios. Es decir, Dios, aquí estoy. Quiero ser instrumento tuyo. Quiero ser instrumento tuyo. Que es lo primordial, que diga, Señor, haz como tú quieras. Aquí Así estoy. es. Que la mayoría no permite eso. La mayoría dice, no, quiero que me saques, pero déjame ser yo cómo voy a hacer. Es que muchas veces queremos los beneficios, pero no queremos Pero el el sacrificio. Eso es, o queremos el resultado, pero no queremos hacer todo Pasar el proceso. No queremos pasar el proceso. Y es lamentable, ¿verdad? Pero eso tiene que pasar, ¿verdad? Si queremos un resultado, tenemos que pasar el proceso. Tenemos que pasar el proceso. Y a la larga después nosotros lo que decimos, Dios me ayudó. Dios Sí. estuvo conmigo, no estuve sola. No estu- Sí. es lo bonito, ¿verdad? Y queremos que usted que nos esté viendo, ¿verdad? Sepa y reconozca, ¿verdad? Lo que es ser una pastora, ¿verdad? No crea que solo es que le sirve de adorno al pastor para cuando llega a que lo invitan o en la iglesia, ¿verdad? Porque me imagino, pastora, que también hay que dejar el tiempo para uno en la familia. Me imagino que hay que dejar sus hijos para poder criar otros hijos. Sí, para poder atender Para a poder uno. atraer otros hijos espirituales. Los hijos Y dejar espirituales. sus hijos naturales. Toca muchas veces. Y lo que la gente no comprende y la gente no entiende todo ese proceso, ¿verdad? Me imagino que ya a esta altura usted ha pasado la 1,000, como dicen, las 40 noches y 40 días de Jesucristo, con todo, ¿verdad? Sí. Servir como madre, dejar los suyos y atender a otros, consejos, servir como mujer, ¿verdad? Darle consejos como mujer, dar consejos como esposa, ¿verdad? De todo. Y muchas veces de repente uno está viviendo problemas en su casa y de repente con los hijos pasa muchas veces. Y Pero que le dice uno, lleguen- pero tengo que aconsejar, Conse- pero tengo que ayudar. Entonces, siempre uno dice, ¿verdad? Mientras yo trabajo en la obra, mientras yo me ocupo de al llamado que Dios me hizo, Dios va a estar obrando, Dios va a hacer algo en mi casa, Dios va a hacer algo en mi familia. ¿Por qué? Porque siempre Él va a seguir obrando en la manera que nosotros lo dejemos. Y siempre hay que saber, yo digo, es un deleite. Sí. De repente muchas veces lo vemos como un sacrificio, pero yo digo, es un deleite predicar a Dios, es un deleite Llevar servirle la a Dios. palabra, Así correcto. es. Y a veces estamos cansados, podemos decir, no, es que hemos trabajado mucho esta semana, pero decimos nosotros, siempre y cuando yo lo disfrute y sienta que es adoración para Dios, yo lo voy a seguir Sí. haciendo, es alabanza para Dios. Y siempre también hay que darle la gloria a Dios. Gloria a Dios, Sí. correcto. Correcto. Y como usted dice, de servir con amor. Ya cuando se vuelve carga, cuando Ya es ya es complicado. complicado, ya eso ya es otro punto. Pero cuando lo hace usted por amor, ¿verdad? Y con pasión, pero siempre y cuando siempre va a haber la persona que le diga, me estás dejando, no tienes tiempo para tu familia, ¿verdad? Y se lo digo por experiencia, que a veces me dicen, estás yendo mucho a la iglesia, estás pasando mucho esto, mira que tus niños están creciendo, esto y lo otro. Y digo yo, ¿escucho o no escucho? ¿Verdad? Y es ahí donde lo ponen a uno en... Sí, hay que tener un balance. Un balance. Un balance. Porque también, de hecho, usted está en la obra, usted trabaja en la obra, pero también tiene que cuidar su familia. Cuidar su También familia. tiene que dedicarle tiempo a su familia. Pero yo siento que aún los pocos tiempos que usted le dedica a la familia son tiempos en los cuales Dios se manifiesta y ellos lo sienten que están siendo atendidos. Que están siendo Sí. atendidos. El enemigo siempre usa eso para después decir, apártate, Para tratar de desviarlo. de desviarlo, ¿verdad? Porque siempre, la palabra de Dios es bien clara, para todo hay tiempo, ¿verdad? Tiempo para reír, Correcto. para llorar, para todo. Siempre hay que saberlo dividir, pero muchas veces el Ser enemigo... buenos administradores del tiempo. ¿Verdad? Ser buenos administradores.
Que hay veces que la gente dice, no te vayas por ahí, o dale más tiempo aquí y dale menos tiempo, ¿verdad? A la iglesia, que no es el llamado, ¿verdad? La misma palabra nos dice que cuando nosotros nos ocupamos de Dios, ¿verdad? Y de todas sus cosas, Él se va a ocupar de las que nosotros tenemos a nuestra Buscar alrededor. primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, eso es lo bueno, ¿verdad? Que cuando comprendemos eso, sabemos de que Dios tiene el control de todo. Correcto. ¿Verdad? Y dejarlo a él, ¿verdad? Que tome el control. Que tome el control y que Él sea quien Sí, Claro. porque ahí no le va a querer ayudar después. No, y claro, Dios es tan maravilloso que de todo el tiempo, de todos los tiempos, Él tiene el control, Él tiene el cuidado. Y aunque nosotros veamos, porque muchas veces hay muchas familias que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¿Quién podrá resolverme el El problema? Entonces uno tiene que saber que Dios lo va a hacer en el tiempo En el correcto, tiempo lo va a correcto. hacer. Sí. Así es. Él nunca llega tarde. No. Y de todo Él tiene el control, de todo De todo hasta lo- de lo más mínimo. Entonces lo que pasa muchas veces es esto, que no hemos querido depender totalmente de Dios. Así es. No hemos querido entregarle a Dios todas nuestras áreas, porque a veces decimos esto sí, esto no, y a veces cuestionamos mucho. Vivimos, el ser El humano ser es bueno humano para para cuestionar. cuestionar. Sí, y dice, es que esto no me parece, es que esto siento que no es así. Es que no nos han mandado a cuestionar. sino a creer en el poder de Dios, a aumentar nuestra fe y a seguir caminando, aunque veamos que el camino se hace difícil. Nosotros sí. tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando y saber de que siempre Dios está cerca de nosotros y no nos va a abandonar en ningún momento. En ningún momento. Y aunque veamos que ya tenemos demasiadas cargas, Él siempre va a estar con nosotros. Mire que es todo eso que está mencionando, ¿verdad? Para mí es algo fundamental para lo que es la mujer virtuosa, ¿verdad? La mujer que edifica su casa, porque si se desanima todo. Sí. Bota todo un proceso, bota toda una familia, Sí. ¿verdad? Porque lastimosamente el hombre, por su naturaleza, facilito se desanima, facilito cae, ¿verdad? Pero cuando está la mujer parada en la brecha, hace cambios, ¿verdad? Extraordinarios en lo que es Su familia hasta las y generaciones. en las generaciones, ¿verdad? Nos gustaría, pastora, ¿verdad? Ya el tiempo nos está acortando. Nos gustaría para todas, ¿verdad? Aquellas mujeres que nos están viendo, ¿verdad? Que pueden ver pastoras también que en algún momento se puedan sentir desanimadas, ¿verdad? Sabemos que para usted no fue fácil, ¿verdad? Todo el proceso. Aunque el pastor dijo que él Decidió ser feliz. decidió ser feliz. No sé si el pastor, ¿verdad? Va a estar de acuerdo con lo que él dijo, ¿verdad? Pero sí, queremos de que usted, a todo el que nos puede estar viendo, ¿verdad? Les dé una palabra de ánimo. Esas mujeres. De esas mujeres que tal vez dicen, ya no aguanto. Que están a punto de tirar la de tirar la toalla. toalla. A punto Que de usted tirar. le diga, ¿verdad? Pues, ¿quién más que usted? ¿Verdad? Pues lo suyo no fue fácil. Y fue algo maravilloso, algo victorioso, ¿verdad? De un hombre que era prácticamente predestinado para cosas peores, para destruir lo que era una ciudad, un departamento, Sí. convertirlo a lo que es ser una imagen de la ciudad, a convertirlo a lo que es ser una imagen de decir alguien de representante esperanza, del Señor. un representante, un siervo de Dios, a hacer totalmente lo contrario de lo que la gente, ¿verdad? Decía. Debe de haber una mujer que cree, debe de haber una mujer que persevera, porque dice que solo el que persevera hasta el fin, ese alcanzará. Entonces, debes de seguir perseverando. Si tu casa, tú estás viendo que hay un caos, si tú ves que toda tu familia no quiere luchar, tú tienes que seguir de pie, tú tienes que seguir orando, tienes que seguir clamando, porque ¿qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Es lo que tú no has visto, es lo que Dios quiere mostrarte, es lo que Dios quiere hacer en tu casa y en tu familia. Entonces yo lo que te puedo aconsejar es que sigas perseverando, sigas creyendo a la palabra. ¿Por qué? Porque hay un Dios poderoso, hay un Dios Amén. que te quiere rescatar de donde tú estás, hay un Dios que quiere ser el centro de tu familia, el centro Amén. de tu casa. ¿Por qué? Porque ¿cuántas familias no hay en este momento de repente que se sienten expuestas a la maldad, expuestas a que el enemigo destruya, expuestas aún a personas también malvadas? Correcto. Pero
Debe de haber un padre, debe de haber una madre que diga, yo me levanto y decido luchar y decido pelear por mi casa y decido creer a la palabra y voy a comenzar día con día a declarar la palabra, a ver las cosas que no son como si fuesen. Correcto. Entonces, a ver en fe, a hablar en fe, a creer en fe, a soñar todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque lo que Dios quiere para nosotros es maravilloso, porque el plan de Él es la familia, y Él no quiere, dice, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando procedemos al arrepentimiento es porque lo reconocemos que Él es Dios y que Él es el Dios de nuestra vida, porque ¿cuántas personas usted no ve en la iglesia que dicen, soy cristiano, pero tengo una lucha, pero quiero quedarme, quiero detenerme? No debe de ser así. Sí. Debemos de ser verdaderos, debemos de ser genuinos, perseverantes, pero personas que de verdad pelean, porque de repente hay personas que a la iglesia vienen a ser pasivos. Sí. Y en el mundo, son activos. Y en el mundo eran activos en todo lugar. Y yo era una de esas que en el mundo era activa antes. Y entonces, ¿cómo voy a venir a ser pasiva en el evangelio? Tengo que ser violenta. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, yo tengo que ser violenta por mi familia, por mi nación, por mi ciudad. Yo tengo que ser violenta. Entonces, ¿contra quién? Contra las tinieblas. No contra el hombre, sino contra las tinieblas. No violenta con su con la pareja, o con su pareja, o con sus hijos. No violenta contra la verdad, contra las tinieblas. Claro. Y eso es lo importante, ¿verdad? Y esperamos de que usted tome este pequeño testimonio, ¿verdad? Este pequeño consejo, ¿verdad? Para la pastora no fue fácil, ¿verdad? El proceso de ella de poder cambiar una generación, una familia entera, con grandes, podemos decir, cadenas generacionales. De llevar a perdición a una generación, una familia completa, y cambiarlo para hacer edificación para el Señor, es algo fuerte. Sí. ¿Verdad? Que no cualquiera está capacitada para poderlo hacer. Así es. Lo bonito es que mi esposo dejó de beber y ya, no tengo problema. Pero pasar todos los problemas, las situaciones y todo, y poder hacer un cambio en la familia, ¿verdad? Es digno de admirar, ¿verdad? Y digno de poder ser expresado, y que usted también reconozca, ¿verdad? Que lo que es el juego de una pastora, lo que es la esposa del pastor, de una ¿verdad? mujer. De una mujer que edifica su casa, de una mujer virtuosa, vale mucho. Así es. ¿Verdad? Así que, Jafet. No, pues qué más que le podemos decir, que como ya dijo la pastora, permanecer, luchar por su casa, esa mujer virtuosa, y doblar rodillas así, hasta tomar consejo, como dijo, ungirlo cuando esté durmiendo. Y todos los tips, apúntenlo y ponerlo en la mano del Señor. Claro. Amén. Así que gracias, pastora, por estar con nosotros, ¿verdad? Para nosotros fue un privilegio, ¿verdad? Compartir con ustedes, ¿verdad? En este viaje que tuvimos y estar en este tiempo, ¿verdad? De poder expresarle a todo aquel que nos pueda ver, ¿verdad? Y que le sirva de edificación a todas las personas, ¿verdad? Tanto como nuevos cristianos, como no cristianos, y como cristianos ya, como pastores y pastoras, ¿verdad? Que sigan perseverando, que no se cansen, que aunque no lo vean como ellos quieren verlo, pero que tengan la certeza y la seguridad y la fe de que Dios va a hacer la obra. Claro, amén. A su tiempo Dios lo hará. Amén. Gracias, pastor. Así que nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Ha sido un privilegio para nosotros que usted llegue hasta el final, y que esperamos que sea de edificación. Recuerde que este es tu podcast. Bendiciones.